Seguimos en ese retiro 9. Hoy nos toca el tema número 7, aprender a perdonarse a uno mismo. Hermano, una de las cargas emocionales más pesadas que puede llevar una persona es la culpa. Ya hemos visto este tema, pero nunca es suficiente para profundizar. Habemos personas que hemos aprendido a perdonar a quienes nos hicieron daño, pero no hemos logrado perdonarnos a nosotros mismos. Seguimos castigándonos por errores del pasado, nos reprochamos decisiones equivocadas, nos condenamos por oportunidades perdidas, vamos reviviendo una y otra vez momentos que quisiéramos borrar. Y la disciplina emocional incluye aprender a mirar nuestro pasado con los ojos de la misericordia de Dios, no para justificar nuestros errores, sino para dejar de vivir esclavizados por ellos. Hoy el Señor nos propone 2 textos para aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Estamos en ese retiro 9 de disciplina emocional. Primera de Juan 1:9 es un texto precioso. Te vas a fijar ahí por qué es que por qué el Señor nos perdona a nosotros y no por nuestras buenas obras o por lo que hagamos nosotros o cuántas veces decidamos confesar nuestro pecado. Te vas a fijar ahí que es porque Él es fiel y es justo. Mira cómo lo dice Primera de Juan. Este es bien importante a la hora de sanar el perdón hacia nosotros mismos, porque muchas personas vivimos culpándonos de errores pasados. Hermanos, si tú padeces eso, este es un texto lindo que te va a ayudar mucho. Ahora pues, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Palabra de Dios. Qué texto tan lindo. Y también está Romanos 8:1, donde San Pablo nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. También el Salmo 103:12, hermanos, son 3 textos de batalla. Salmo 103:12. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros el Señor nuestras rebeliones. Mira, hermano, qué texto. Así como dista el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, nos dice el salmista. Es que, hermano, Satanás suele usar 2 armas poderosas: la culpa y la condenación. Anota, hermano, cómo el enemigo nos ataca a nosotros con 2 armas poderosas, con la culpa y con la condenación. Con la culpa nos recuerda constantemente lo que hicimos, ¿te acordás aquello que hiciste? Y con la condenación nos hace creer que jamás podremos cambiar. Tú nunca vas a poder cambiar, eres muy malo lo que hiciste, eso no tiene perdón. Pero Dios actúa de manera diferente. Recuerda, hermano, que una de las funciones del Espíritu Santo es convencernos de pecado. El Espíritu Santo nos redarguye, nos convence del pecado para sanar. En cambio, el enemigo nos acusa para destruirnos. El Padre nos corrige para restaurarnos y el enemigo nos condena para paralizarnos. Cuando Dios perdona, hermano, realmente perdona. No te pide mayores cosas, solo un arrepentimiento sincero. Muchas veces el problema no es que Dios no nos haya perdonado. El problema es que nosotros seguimos juzgándonos. No somos capaces de perdonarnos. Ya Dios nos ha perdonado y nosotros seguimos acusándonos. Le hacemos caso al enemigo.
Existe una diferencia, hermano, entre culpa sana y culpa destructiva. ¿Sabes, hermano, en qué consiste la culpa sana y en qué consiste la culpa destructiva? La culpa sana nos ayuda a reconocer nuestros errores, nos impulsa al arrepentimiento, nos lleva a cambiar y nos produce un crecimiento. Así le pasó a Pedro, hermano. Pedro se arrepintió y fue perdonado. Y hay una culpa destructiva. La culpa destructiva nos mantiene atrapados en el pasado, pensando en lo mal que hicimos. Nos llena de vergüenza, nos hace sentir indignos y produce desesperanza. Así le pasó a Judas. Él no logró perdonarse por esa traición que le hizo Jesús. Jesús lo perdonó, pero él no aceptó ese perdón. La culpa sana, hermano, viene de Dios para corregirnos, pero la culpa que no es sana, la culpa destructiva viene del enemigo para destruirnos. Grábate eso, hermano. La culpa sana viene de Dios para corregirnos, es un fruto del Espíritu Santo. Y la segunda, la culpa destructiva viene del enemigo, pero para destruirnos, para decirnos lo malo que somos y que no merecemos perdón así como Él. El ejemplo, hermano, ya lo vimos. Pedro negó 3 veces a Jesús. Judas también traicionó a Jesús. Como nos dimos cuenta en el Evangelio, ambos fallaron. La diferencia estuvo en la respuesta. Judas quedó atrapado en la culpa y Pedro permitió que la misericordia de Dios lo restaurara. Judas se quedó mirando su pecado y Pedro volvió a mirar a Jesús. Esa es la diferencia, hermano. Esa es la pequeña, gran diferencia. Vamos a ver el día de hoy, para ir entendiendo un poquito más, una metáfora que se llama la mochila de piedras. Un hombre caminaba llevando una mochila llena de piedras y cada piedra representaba un error de su pasado. Al principio él podía avanzar sin problemas, pero con el tiempo el peso fue aumentando, se cansó, tropezó y fue perdiendo la alegría. Y dice que un anciano le preguntó: ¿por qué cargas esas piedras? ¿Por qué cargas esas piedras? Y él le contestó: porque son mis errores, porque son mis errores. Y el anciano le dice: ¿y quién te pidió seguir cargándolos? El hombre guardó silencio un rato. Y muchas personas vivimos igual. Jesús ya llevó nuestros pecados en la cruz. Sin embargo, seguimos cargando culpas que ya Dios perdonó, así como lo dice primera de Juan 1:9, porque Él es fiel y justo, nos ha perdonado de toda injusticia, de todo pecado, de toda impureza. También San Pablo nos dice que ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Hay algunas señales, hermano, de que no nos hemos perdonado. Cuando nos castigamos constantemente, cuando pensamos que no merecemos ser felices, cuando nos cuesta aceptar elogios de otras personas, cuando vivimos recordando nuestros errores, cuando creemos que Dios está decepcionado de nosotros, cuando nos sentimos indignos de servir, cuando tenemos miedo de volver a fallar, hermano, ahí hay señales claras de que todavía no nos hemos perdonado. Y ahora la pregunta es, hermano, ¿cómo aprendemos a perdonarnos? ¿Cómo crees tú que podemos aprender a perdonarnos? Lo primero, hermano, que tenemos que hacer es reconocer
honestamente nuestros errores. No tenemos que negarlos, no nos justifiquemos, no los escondamos. La sanidad empieza, hermano, cuando comienza con la verdad, cuando aceptamos, cuando reconocemos que somos pecadores, que nos hemos equivocado. El segundo paso es pedirle perdón a Dios. El Espíritu Santo nos muestra en qué áreas no estamos bien, pero no para atacarnos, no para sacarnos en cara, sino para que acudamos al Padre en el nombre de Jesús. Entonces el siguiente paso es pedir a Dios perdón. Dios nunca rechaza un corazón arrepentido, así como vimos esos textos. Repasa esos textos, hermano, de Romanos 8.1, de 1 de Juan 1.9. El tercer paso es reparar el daño cuando sea posible. Si podemos, hermano, reparar el daño que hicimos, sería excelente. La responsabilidad también sana nuestro corazón. Y el cuarto paso es aceptar el perdón de Dios. Aceptar el perdón de Dios. Si Dios, hermano, nos ha perdonado, ¿quiénes somos nosotros para condenarnos eternamente? Y el quinto paso es que aprendamos de la experiencia. Hermano, el error no debe convertirse en una prisión, sino que debe convertirse en una escuela de aprendizaje constante. Díselo a tu pareja. El error no debe convertirse en una prisión, debe convertirse en una escuela de aprendizaje. Mira, hermano, esos 5 pasos maravillosos, cómo aprender a perdonarnos. Qué lindo es Jesús, cómo nos dejó ese sacramento de la reconciliación y le dio poder a los hombres para que pudieran perdonar el pecado. Hermano, si tú ya confesaste tu pecado, Dios, por ser fiel y justo, ya te perdonó, ya no tienes que confesar el mismo pecado. Hoy es un momento para que con nuestra pareja hagamos una dinámica que se llama la carta de misericordia. La carta de misericordia. Recuerda que Dios nos perdona porque es fiel, porque es justo y porque es misericordioso. Hermano, toma una hoja y escribe una carta dirigida a ti mismo. Y tú vas a responder, ¿qué cosas me reprocho todavía? ¿Qué aprendí de esa experiencia? ¿Qué me diría Jesús acerca de este error? Y después de unos 15, 20 minutos, hermano, en oración, suplicando la presencia del Espíritu Santo para que vaya a convencernos de pecado, terminamos y vamos a leer la carta en silencio, ahí imaginándonos que el Señor está frente a nosotros, mejor si fuera ante el Santísimo. Hermano, leer esa carta en silencio delante del Señor. Qué linda esa dinámica. Y ahí, hermano, cuando confesamos nuestro pecado, uno de los frutos del Espíritu Santo, que son la paz y el amor de Dios, van a permanecer en nuestro corazón. Y con este canto lindo de un cantante mexicano llamado Rafael Moreno, que ahora reside en Estados Unidos, este canto lindo, con aquellas palabras de San Pablo en una de sus cartas, donde nos dice que la paz y el amor de Dios permanezcan en mi corazón. Ay, hermano, entonces, que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Ese es el deseo de San Pablo a nuestros corazones. Y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Que la paz y el amor de Dios
permanezcan en tu corazón. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Que esa sea tu oración para hoy, hermano. Porque grande es su amor por ti, porque grande es su amor por ti, es tan grande que no puede imaginarlo la razón. Porque grande es su amor por ti, porque grande es su amor por ti, es tan grande que no puede imaginarlo la razón. Pero si lo sientes hoy, está en tu corazón. Pero si lo sientes hoy, está en tu corazón y no se irá.